Espera. Antes de que te revele lo que sucedió en esta increíble historia. Si ya estás listo para ser mi cómplice en esta aventura, suscríbete ahora mismo y deja tu me gusta. Es hora de que la historia comience. El fideicomiso de los 90 millones y el prometido perfecto, la verdadera razón por la que mi nieta no se casó en el albergue de Elora. Ella era todo lo que mi nieta siempre había deseado. O eso creíamos todos. Me llamo Harold Beaumont. Cumplí 68 años el pasado marzo y he pasado la mayor parte de mi vida construyendo algo que pretendo que perdure mucho después de mi partida. Una cartera de madera y bienes raíces que se extiende por el norte de Ontario. Es un fideicomiso familiar valorado en poco más de 90 millones de dólares. Pero, por encima de todo, mi mayor logro es un nieto y una nieta que todavía me llaman los domingos por la noche solo para hablar. No para pedir nada, solo para conversar. Un hombre de mi edad sabe lo poco común que es eso. Mi nieta, Paige, tiene 29 años. Posee la mirada de su difunta abuela y la terquedad de su padre, que es a la vez su mayor fortaleza y lo que me mantuvo despierto por las noches cuando me confesó, hace 14 meses, que había conocido a alguien. Se llamaba Sebastián Marlowe, de 34 años, un tipo elegante, con esa confianza natural que llena una habitación antes de que nadie pronuncie una palabra. Un colega del hospital le había presentado a Paige, quien trabaja en terapia ocupacional pediátrica en Ottawa. En apenas 4 meses, él se mudó desde Montreal para estar cerca de ella. Romántico, decían todos. Devoto. Yo no dije nada en ese momento. Me limité a observar. Eso es algo que se aprende tras 40 años negociando contratos madereros en el norte de Ontario. Hay que observar antes de hablar, prestando atención tanto a lo que la gente calla como a lo que hace. Sebastián decía muchísimas cosas. Hablaba de su trabajo como estratega patrimonial privado, de clientes que no podía nombrar, de acuerdos indocumentables y de oportunidades que siempre estaban a punto de cerrarse. Mencionaba la finca de su padre en los municipios del este y una cartera de propiedades en Vancouver que describía vagamente como sustancial. Pero nunca nos enseñó nada. Simplemente hablaba. La primera vez que sentí que algo andaba mal fue en la cena de Pascua, 8 meses después de que empezaran a salir. Estábamos en casa de mi hijo, en Canadá, con toda la familia reunida alrededor del jamón de Quebec con azúcar de arce que mi nuera prepara cada año. Los niños correteaban por el pasillo y Sebastián había estado encantador toda la tarde. Sin embargo, en un momento salí al porche trasero para tomar aire y lo oí al teléfono desde la esquina de la casa. Su voz era baja y tensa, nada que ver con la calidez relajada que mostraba en la mesa. Necesito más tiempo, decía. Dile que 2 meses más. Ya casi. Luego volvió a entrar sonriendo y se sirvió más vino. No se lo mencioné a Paige, no tenía pruebas y ella se veía sincera y visiblemente feliz, algo que no ocurría desde que su madre falleció hacía 4 años. Así que seguí observando. 6 meses después, Paige me llamó un domingo por la noche. Fue distinto. Su voz tenía una luminosidad que reconocí de inmediato, esa que surge justo antes de dar una noticia que se ha guardado por días. Abuelo, me dijo al final, Sebastián me pidió matrimonio en el Fairmont. Le respondí que me alegraba y que quería reunirme con él a solas, como es debido. Ella aceptó encantada. Nos vimos en un asador de la calle Elgin el viernes siguiente. Sebastián llegó puntual, pidió el segundo vino más barato de la carta, un pequeño gesto de modestia, y me miró a los ojos al estrecharme la mano. Todo era correcto. Ese era, precisamente, el problema, era demasiado correcto, como el comportamiento de un hombre que ha ensayado la reunión en lugar de simplemente asistir a ella. Habló de su amor por Paige y de sus planes en Ottawa. Luego, como quien oculta lo importante tras un comentario trivial, mencionó el fideicomiso familiar. Dijo que Paige le había comentado algo sobre la estructura que yo había creado y añadió que le parecía maravilloso cómo protegía a la familia.
Mencionó que él había hecho trabajos similares con legislación de fideicomisos e incorporación de beneficiarios, sugiriendo que era una forma inteligente de unificar intereses antes de un matrimonio. Sonrió. Le devolví la sonrisa. No dije nada, pero lo entendí, incorporación de beneficiarios. De camino a casa llamé a mi abogada, Renata Kovalik, quien ha gestionado el fideicomiso Beaumont durante 22 años. Sin explicarle el motivo aún, le pedí que me recordara el proceso para añadir un beneficiario. Me explicó que requería mi firma, 2 testigos y una enmienda notariada, nada que pudiera suceder sin mi participación directa. Pero el hecho de que Sebastián lo hubiera sacado a colación sin invitación en nuestra primera charla seria no era algo que pudiera pasar por alto. Empecé con discreción. Para ser sincero, no contraté a un investigador ni pedí favores, empecé como siempre lo hago cuando algo no cuadra en un negocio, haciendo llamadas. Contacté a Gordon Tai, un conocido en el sector inmobiliario de Vancouver con quien he trabajado 15 años. Le pregunté si conocía a un gestor de patrimonios llamado Sebastián Marlowe. Gordon me devolvió la llamada el miércoles. Harold, he preguntado por ahí y nadie en el mercado de Vancouver conoce ese nombre. Ni en el sector privado, ni en el inmobiliario. Si tiene una cartera aquí, es invisible. Le di las gracias y lo medité un día. Luego intenté un enfoque diferente. Sebastián había mencionado la finca patrimonial de su familia en los municipios orientales de Quebec como un símbolo de su legitimidad. Llamé a un colega experto en títulos de tierras agrícolas en esa región y le pedí buscar cualquier propiedad asociada al apellido Marlowe. En 48 horas me dio la respuesta, no había ninguna finca Marlowe. Lo más cercano era un terreno residencial modesto en Granby vendido hacía 8 años por un tal Raymond Marlowe. Nada que ver con la propiedad señorial que Sebastián describía. Un jueves por la tarde, sentado en mi oficina con estos 2 datos, sentí esa quietud particular que nace de la claridad, no de la calma. Esto no era un malentendido, era arquitectura. Sebastián Marlowe había construido una versión de sí mismo diseñada específicamente para ser aceptada por una familia como la mía. Aún así, no le dije nada a Paige. Necesitaba más pruebas. La boda se planeaba para mediados de julio en una cabaña cerca de Elora. El presupuesto había aumentado constantemente por sugerencia de Sebastián, lo que empezó como algo íntimo se convirtió en un evento formal con catering de lujo y fotógrafos de Toronto. Cada detalle se proponía con delicadeza, bajo la premisa de lo que Paige merecía. Para noviembre, el presupuesto ya alcanzaba los $280,000. Mi hijo Douglas se sentía incómodo y me lo confesó, esperando que yo tomara cartas en el asunto. Le pedí a Renata una investigación formal. Le di su nombre, su domicilio en Montreal y la empresa para la que decía trabajar. 2 semanas después, los resultados fueron demoledores, la empresa no existía, había una similar que se disolvió en 2021 por irregularidades. Su domicilio era solo un servicio de reenvío de correo. Sus certificaciones profesionales no figuraban en ninguna base de datos de valores. Y Renata encontró algo más, un expediente judicial de 2020 en Columbia Británica. Una familia de Kelowna había demandado a un tal Mark Lavalette, quien tras iniciar una relación con su hija y obtener acceso a sus finanzas, desapareció con una suma de dinero. La fotografía adjunta al expediente era, sin duda, la de Sebastián Marlowe. No soy de los que entran en pánico. He superado recesiones, la enfermedad de mi esposa y años difíciles. Sé guardar información hasta decidir cómo usarla. Pero cuando abrí ese correo a las 6 de la mañana, sentí miedo. No por mí, sino por Paige. La cena de ensayo fue un viernes de junio en el albergue de Elora. Había 43 personas bajo la luz de las linternas y el aroma a cedro. Paige estaba radiante, con el rostro iluminado como si tuviera 17 años otra vez. Sebastián recorría la sala con la soltura de un veterano. Mi nieto Thomas, un ingeniero civil acostumbrado a fijarse en los detalles, se sentó a mi lado y me susurró, «Abuelo, he encontrado algo».
Había investigado por su cuenta y llegó a la misma empresa disuelta, pero fue más allá. Localizó a una mujer en Calgary llamada Courtney, quien hace 3 años tuvo una relación con un tal Daniel Fouriste, otra identidad de Sebastián. Él la convenció de abrir una cuenta conjunta y huyó con $63,000. Thomas me contó que ella lloró al teléfono, llevaba años esperando que alguien la llamara. Puse mi mano en el brazo de mi nieto, le agradecí y le pedí que me dejara manejarlo. Encontré a Sebastián en la terraza, riendo con una bebida en la mano. Le pedí 5 minutos y caminamos hacia la barandilla de cedro que da al desfiladero. Allí, en la oscuridad, le solté todo, la empresa inexistente, la finca falsa, la familia de Kelowna y la mujer de Calgary. Le dije que ya había entregado todo a mi abogada y que ella estaba en contacto con la unidad de delitos financieros de la RCMP. Sebastián dejó de sonreír. Se quedó muy quieto. Me gustaría decir que confesó o mostró remordimiento, pero solo me miró con una frialdad calculadora y dijo, «Esto le va a hacer daño». «Sí», le respondí, «lo hará, y es totalmente tu culpa». Le ordené que no apareciera a la mañana siguiente. Si desaparecía discretamente y no volvía a contactar a Paige, dejaría que la justicia siguiera su curso sin declaraciones adicionales de mi familia. Pero si intentaba algo más, me aseguraría de que cada uno de sus alias llegara a cada comisaría del país. Se fue antes de medianoche. Más tarde supe que le envió un mensaje a Paige diciendo que necesitaba espacio y que no podía seguir. Desapareció como un fantasma. Fui yo quien le dijo la verdad. No esa noche, pues el SOC requiere su propio silencio. A la mañana siguiente, en el porche del albergue, le conté todo y le mostré las pruebas. Paige guardó silencio mientras el ruido del agua llenaba el vacío. Luego preguntó cuánto tiempo hacía que lo sabía. Le dije la verdad, sospechaba desde Pascua y estaba seguro hacía 3 semanas. Me preguntó por qué no hablé antes. Le expliqué que necesitaba certeza absoluta, porque hablar sin ella solo la habría arrojado a sus brazos. Y le confesé que yo también tuve miedo, miedo de ser el abuelo que destruye una ilusión, miedo de equivocarme y de ver en su rostro la expresión de dolor que tenía en ese momento. Ella me tomó la mano y dijo, esperaste hasta estar seguro, y entonces estuviste ahí para mí. Eso fue en junio. La investigación policial sigue su curso y Courtney, la mujer de Calgary, ya se ha presentado formalmente. Paige volvió al trabajo en agosto y ha recuperado su vida. Los domingos por la noche sigue llamando. Hablamos de Thomas, de su trabajo y del cambio de las hojas en el río Ottawa. No mencionamos mucho a Sebastián, cuando lo hacemos, ella habla de él como quien se recupera de una enfermedad grave, sin minimizarla, pero sin dejar que la defina. Si esto le sirve a alguien, es para recordar que el encanto no es carácter. Una persona puede fingir devoción y calidez con tal habilidad que engañe incluso a quienes más aman a la víctima. Pero el encanto no tiene consistencia, los detalles terminan por no encajar. Si sientes que la forma de algo está mal, confía en ese instinto. No esperes a la certeza absoluta para preguntar. Verifica lo que sea verificable, un registro comercial o una licencia profesional se comprueban en 10 minutos. No son acciones drásticas, es diligencia debida. No hay razón para que alguien que dice amar a tu familia reciba menos escrutinio que un socio de negocios. Protege tus bienes antes de que la protección emocional parezca una traición. Los fideicomisos y testamentos existen para que tus seres queridos no enfrenten a los depredadores sin escudo. Pon tus asuntos en orden y, si encuentras algo malo, no cargues con ello tú solo. Yo cometí ese error por miedo a ser quien arruinara las cosas. Pero no estás arruinando nada, estás impidiendo que algo se arruine, y quienes te aman terminarán por entender la diferencia. Tengo 68 años. He ganado y perdido dinero. He enterrado a mi esposa y criado a mi familia. La fortuna que construí no es mi legado más importante.
Lo más valioso es algo mucho más simple, son las llamadas de los domingos, es Tomás confiando en mí bajo la luz de las linternas y es Paige, en aquel porche, sin soltar mi mano. Eso es lo que protegemos. Todo lo demás es solo papel. Un mensaje para quienes cuidan lo que importa. A veces, la mayor riqueza que poseemos no se cuenta en billetes ni se firma en notarías. Como aprendimos hoy con la historia de Harold Beaumont, el verdadero patrimonio está en las llamadas de los domingos, en la mano de un nieto que no te suelta y en la paz de saber que hiciste lo correcto para proteger a los tuyos. En este canal, no solo compartimos relatos, construimos un refugio de sabiduría para que aprendamos a distinguir el brillo del oro falso del calor de una lealtad verdadera. Únete a nuestra mesa familiar. Si esta historia te ha recordado que el instinto no se equivoca y que la familia es el tesoro que merece nuestra mayor vigilancia, te invito a formar parte activa de esta comunidad. Regálanos un me gusta, es la forma de decirnos que estas lecciones de vida resuenan contigo. Cada like ayuda a que este mensaje llegue a alguien que, quizás ahora mismo, necesita abrir los ojos ante un Sebastián Marlowe en su propia vida. Suscríbete al canal, no dejes que el ruido del día a día te aleje de estos momentos de reflexión. Al suscribirte, aseguras tu lugar en nuestra próxima charla, como esas llamadas de domingo que Harold tanto atesora. Activa la campana, para que seas el primero en enterarte cuando una nueva historia esté lista para ser contada. Protejamos juntos lo que realmente tiene valor. Porque, al final del día, lo demás es solo papeleo, pero tu presencia aquí es lo que hace que este canal tenga sentido.